ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso fue lo que Jesús dijo. Y dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea, dice la palabra de Dios, será condenado. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre habrá una justificación, pero la Biblia dice que somos justificados por la fe, pero por la fe en Cristo. Y por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el hombre buscará la forma de tratar de obviar y de decir que ellos no tienen de qué arrepentirse. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De la única manera que nosotros podemos tener reconciliación ante el Padre es a través de Cristo. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto entró el pecado por un hombre, también por un hombre llamado Cristo entró la vida. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el primer verso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice la palabra que para eso vino la luz del mundo, Cristo, para dar vida y vida eterna. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, hoy en día no se está dando el mensaje del arrepentimiento y el mensaje de que el hombre tiene que volverse a Dios, sino que el mensaje muchas veces está enfocado a las cosas, como decimos, como dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, dice la palabra, el amor del Padre no está en él, porque la Biblia es clara y dice, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué Dios habla así de esta manera? Porque sabe que los días del hombre en esta tierra son cortos y Él no quiere a nosotros llevar para una vida eterna, no por una vida simplemente que sea pasajera, sino una vida eterna, y esa vida eterna la podemos encontrar a través de Cristo. Por eso el evangelio tiene que ser predicado. El evangelio para que el hombre venga a Cristo y se arrepienta. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 10 en adelante, dice, y se arrepintió Dios de haber creado hombre en la tierra, porque Dios vio que su corazón iba de continuo hacia el mal. A Dios le dolió. La palabra arrepentimiento aquí no es que Dios se haya arrepentido en el sentido, sino que le dolió cómo veía su creación haberse corrompido y haberse alejado de su creador. ¿Qué ha pasado con nosotros? Que nosotros nos alejamos del Creador buscando las cosas, los deleites temporales. Dice la palabra de Dios que el mundo y sus deleites son temporales. Por eso en una ocasión dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo que se afane debajo del sol? Porque Salomón se dio cuenta que todo era un círculo y todo pasaba. Pero decía Salomón en sus discursos finales, esto es el todo del hombre, que teman a Dios y que guarden sus mandamientos. Hoy quiero decirte esta palabra. La palabra es que debemos volvernos a Dios. Dice la palabra que somos reconciliados a través de Cristo hacia el Padre. Por eso dice la palabra que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Cristo Jesús. Dice la palabra que Jesús vino a dar vida y a darla en abundancia. Todo el hombre va a perecer, todo el hombre va a morir. Por eso la palabra tiene que ser predicada para que aquel que crea, dice la palabra, sea salvo. Pero el que no cree, dice la Biblia, que ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Cristo viene, el mensaje está siendo predicado, Cristo está a la puerta y usted y yo necesitamos, el día que partamos de esta tierra, tener entrada al reino de los cielos. El Señor está a la puerta y Él quiere que nosotros estemos con Él y que no nos perdamos. Dice la palabra, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el hombre proceda al arrepentimiento. Es necesario de buscar a Dios. La Biblia dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará un tiempo en que ya no habrá oportunidad. Este es el día aceptable, este es el día de salvación, este es el momento. Tú que estás escuchando este video, este es el momento de salvación. Si has escuchado esta palabra, abre tu corazón y dile, Señor, yo te acepto como único y suficiente Salvador, porque yo sé que esta vida es corta, pasajera, todo se va a acabar. Pero dice la palabra que los que confiaron en Él, los que esperaron en Él, dice que tendrán nueva fuerza como las águilas. Dice la palabra que se remontarán y volarán y verán siempre al Señor, y con el Señor siempre estarán para siempre. Así que, hermano, amigo, tú que me escuchas, la palabra de Dios dice que este es el momento, este es el día aceptable y debemos buscar al Señor porque el tiempo se acaba. Shalom, Dios te bendiga.